Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá recordando el número de programas, 293, gracias a Dios, la Biblia pudiendo ser escuchada y lo más posible profundizada y por lo menos yendo de punta a punta. Hace mucho que no estamos en el Antiguo Testamento. Pero tratando de conocerla más y sobre todo de recibir la palabra que el Señor ha dejado para nosotros. Bueno, seguimos con Apocalipsis 5, hasta ahí llegamos ayer, empezamos a leer un poquito, pero para unir, que no se nos pierda el hilo, vamos a empezar a leer desde el 5. Y cuando abrí hoy las páginas que tengo el capítulo 4 y el capítulo 5, volví a mirar en rojo la frase de Jesús con sube, y digo, bueno, este es el marco que nosotros tenemos para leer el Apocalipsis, donde el ángel ahí con trompeta gritó, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. ¿Sí? Entonces ese es el marco, lo que el Señor quiso mostrar de lo que va a suceder hasta el fin. El tema es que lo hizo en género apocalíptico, lleno de figuras y de escenas. Ahora, escenas en este tiempo dignas de todas las tremendas producciones de Hollywood de ciencia ficción, de los animes japoneses con sus dragones y todo eso. Todo esto no es muy extraño. En otros tiempos seguramente lo fue. El tema es la interpretación, el tema es el descubrir el cuándo y el cómo, y eso, bueno, nosotros vamos a recibir en la lectura las cosas que entendamos y sobre todo el mensaje de fondo que tienen estos pasajes. Hoy vamos a ver si vemos el capítulo 5 y el 6. Bueno, empiezo porque la escena que dejamos ayer era en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Juan, el autor, no el autor, pero el que tomó este mensaje, hasta ahora no dice Dios. Ya vamos a ver dónde aparece. Solo habla del que está sentado en el trono como si fuera con la tremenda, no encuentro la palabra, el espasmo, el asombro al estar viendo esa escena. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno, prestemos atención a esa palabra, de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo y de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho. Qué impresión me dio el tema de Juan llorando al ver eso. Lloraba mucho porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo. Uno de los ancianos me dijo, acá aparece uno de los ancianos, me dijo, deja de llorar. Y entonces ahí sí, eso lo tomo como, eso no es interpretación, pero eso es tomar significado. Frente a todo esto, entendamos o no entendamos, lo que está mostrando es la victoria y el dominio y el poder de Dios y de Jesucristo, como para que no estemos llorando frente a todo lo que está pasando en el mundo. Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, marca, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, de los 7 espíritus de Dios tengo tantas referencias, pero 3 referencias específicamente en el libro de Zacarías,
Y claro, me di cuenta que el libro de Zacarías era otro de los que tiene una gran cantidad de figuras simbólicas. Y entonces quiero mandar un saludo a Elsa, la especialista en profetas, que cuando ella se enfermó justo estaba por hacer Zacarías. Así que Elsa, te esperamos pronto, espero que en junio ya, que estés bien recuperada y te dejamos Zacarías, para que nos lo expliques porque es un libro muy difícil de entender. Así que un abrazo enorme para Elsa. El primero que tengo anotado, Zacarías 4:2. Visiones y visiones, un ángel y todo eso. ¿Qué ves? Y bueno, y encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Puro 7 y todas cosas simbólicas. Pero a ver si hay alguna explicación. En la misma página 3.9 dice, mira Josué, el sacerdote creo que era, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra. Pero había 7 ojos y en el 4, falta 4:10. Este es un versículo maravilloso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, la plomada significa que empezaba la construcción del templo, la nueva construcción del templo. Cuando vean la plomada, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Esto es para ponerlo en un cuadrito. Ojo, los que menospreciaron los días de los modestos comienzos, porque en las manos de Dios los modestos comienzos van a hacer avanzar, 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 hasta tener un templo hecho de nuevo. Y dice, después de los modestos comienzos, estos son los 7 días del Señor que recorren toda la tierra. Los 7 ojos, ¿qué dije? Días, ojos del Señor. Los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces volvemos acá. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Conexión perfecta entre toda esta revelación del Apocalipsis con los mensajes anteriores que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Se acercó como un cordero que estaba de pie, que parecía haber sido sacrificado, recibió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. No está mencionado Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Alguna vez pensamos que cada vez que estamos orando, 2 horas por día, y en cada programa de este canal, están simbólicamente en copas donde sube un incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios? ¿Qué importancia le da Dios a nuestras oraciones? Bueno, y entonaban un nuevo cántico. Acá aparece el tercer cántico. Estos son el momento de adoración de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Seguimos con esa escena enorme abierta con todos ellos. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Nadie tiene que considerarse el dueño del mensaje de Cristo. Él compró con su sangre gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, el reino de Dios, la iglesia, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Victoria. Y todo esto, dignidad, fíjense que esto empieza, digno era de recibir, la dignidad, y la victoria
victoria, cuando se nos ocurra que está todo mal y que todo se está hundiendo. No, no. El libro de la revelación final trae victoria, la victoria del Cordero. Luego miré y vi. No, y oí, perdón. Miré y oí. Las dos cosas va señalando Juan. Pone su presencia ahí, la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. No tenía forma de contarlo, Juan. Estaba impactado, apabullado. Cantaban con todas sus fuerzas. De manera que nosotros tenemos distintos cantos. El primero cantaban esos 4 seres vivientes. Después cantaban los ancianos. El digno eres de recibir el rollo. Entonaban los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, cada uno tenía una arpa. Se entiende que todos ellos cantaban este digno eres de recibir. Y entonces los millones y millones de ángeles cantaban, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién adoramos nosotros? Pues si tenemos un Dios chiquito, pues el Cordero que ha venido y ha resucitado y está a la diestra de Dios es digno de el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es para cada día repetirlo. Y oí, algo más, a cuanta criatura hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todos en la creación que cantaban. Y esto lo cantamos nosotros también. Ahora, toda la creación cantaba, toda la creación se unía. O sea que en este cuadro, en este escenario que estaba viendo el apóstol Juan, estaba toda la creación, más esos seres simbólicos que simbolizaban el pueblo de Israel, la iglesia. Cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron. Si el Apocalipsis terminara acá, yo estaría satisfecha. Ha sido tan maravilloso todo esto para proclamar la victoria y el dominio del Señor. Pero no, hay que abrir todos los sellos. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Así que acá aparece uno de los 4 seres vivientes, la voz diciendo, ven. Miré, entonces le está diciendo, ven a Juan. Y Juan miró. Y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Acá me puse a buscar, a ver qué significaba eso, si hay algunas cosas que se pueden encontrar el significado, por lo menos en la Biblia de estudio que tengo yo. El caballo blanco significa victoria, y victoria en contienda, y entonces hay distintas interpretaciones, como que fuera Jesús, como también que fuera el anticristo, con sus victorias, pero dice que la más sencilla, uno de los principios de interpretación es pensar primero en lo más sencillo, es que sería el espíritu de la conquista, ¿sí? Porque venía enarbolando, ¿no? Tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces el espíritu de la conquista. Y en ese tiempo los famosos con arco y vencedores con arco eran los partos, descendientes de los persas. De manera que en este tiempo, y nosotros tenemos que pensar que fue escrito por el siglo I, el espíritu de la conquista era un parto, con el arco
en la mano y con una corona por haber vencido. Así que, no lo sé, pero el mensaje de este primer caballo blanco, y menos mal que el primero fue bueno por los que vienen después, pero el primero fue para decir, va a haber victoria. El primer de los 4 caballos que van a traer mensajes, va a traer victoria. Bien, cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. El primero era el león. Dice a uno de los 4 seres. Acá dice el segundo, pero puede ser el segundo de los que, con el segundo sello. Gritó, ven. En eso salió otro caballo. No, yo creo que el ven se lo dice a los caballos, como para que abran, como los toros, no tengo idea. Salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. De manera que este caballo rojo simbolizando la sangre y la guerra. No era ninguna noticia, ya a esa altura había habido guerras y guerras y guerras, ¿sí? Pero en la tierra iba a seguir habiendo guerras. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, y no afectes el precio del aceite y del vino. Y lo más importante era el trigo. La cebada menos, la cebada era menos nutritiva que el trigo. Pero 1 kilo de trigo por el salario de un día. Y ni siquiera el aceite y el vino, eso no tenía ni precio ni nada. ¿No les suena la inflación? La escasez. ¡Qué terrible! El caballo que simbolizaba el hambre y la escasez. Cuando el cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Infierno. El infierno es la palabra Seol, o Hades. Seol es la palabra del hebreo. Lo seguía de cerca. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. No, hay que leer bien lentamente. El jinete era Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Era una persona, no tengo idea. Y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Acá está el temible caballo. Bien, todo eso estaba en el mundo, todo eso estaba bien, estaba en los sellos cerrados que el Cordero permitió que Juan viera esta visión para poder contarla y para poder decirle al mundo, aquí están los caballos que simbolizan todo lo que viene en el mundo que han hecho los hombres. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, voy por el versículo 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Se vio hasta el siglo I, se sigue viendo hasta el siglo XXI. Las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse firmes en su testimonio. No solamente porque habían guardado la palabra, la doctrina, no, fieles en su testimonio, en lo que se veía de ellos y en lo que hablaban. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz,
seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Todavía hay mártires como ellos. Siguen completando esta lista porque el Señor es el único que sabe, aunque se estaban abriendo los sellos, el Señor es el único que sabe cuándo esto va a terminar. Y vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Qué de imágenes visuales, qué de colores tiene todo esto. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. En medio de semejante imagen, el apóstol tenía su tono poético para hacer una comparación riquísima, porque caían las estrellas como caen los higos en el viento. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Y ahora aparecen personas. Fíjense lo que es esta lista de personas, desde dónde hasta dónde. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, caímos ahí en la última. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Esto parecería ser el fin, ¿no? Un fin visible, real. Así que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Estas parecen las preguntas del Antiguo Testamento, que en todos los libros proféticos nosotros encontramos los salmos, y los poéticos también encontramos preguntas. Y esto parecería una pregunta de un salmo. Ha llegado el gran día del castigo. Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Iba a decir, cuando lo leí por primera vez, iba a decir, nuevamente, no menciona a Dios, no menciona al Creador, dice el que está sentado en el trono. Y después empecé a mirar, digo, no puede ser que no lo haya dicho. En este capítulo habla de la palabra de Dios. Dios aparece en los cánticos. Cuando en el primer cántico de los 4 seres vivientes, ellos dijeron: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esas palabras se aplicaron a Jesús, por supuesto, pero acá habla del Señor Dios, acá aparece la palabra Dios Todopoderoso. Y en el otro canto, en el que cantaron los ancianos, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Se acuerdan de eso? Descubrí algo nuevo en una nueva lectura, como pasa siempre que uno lee la palabra cuidadosamente. Ayer comenté, porque dice,
porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo digo, fueron creadas, tendría que haber estado primero, con el primero. Y como me gustan las cosas del lenguaje, digo, a ver, los tres verbos. El primer verbo, tú creaste, es el pasado común. ¿Sí? Yo creé, tú creaste, él creó. El pasado común. El último es una voz pasiva. Todas las cosas fueron creadas por él. Fueron creadas es voz pasiva. Porque lo que estamos hablando de que él creó. Cuando yo digo las cosas fueron creadas por él, digo lo mismo en una forma pasiva. Y la que queda en el medio es la que a mí me interesa, la que a todos nos interesa, es la que está en presente. Así que de dos maneras alaban al creador que hizo la creación, pero después a nosotros nos dicen que por tu voluntad, Señor y Dios nuestro, existen. De manera que es una manera muy poética, muy de lenguaje literario, para decirlo de una manera muy rica. Claro, es una canción de adoración, pero la verdad, a mí lo que me toca es que por su voluntad todas las cosas existen en el presente. Esto era el capítulo 4, el primero que leímos. Ahí en los dos cantos aparece Señor Dios Todopoderoso y Señor y Dios nuestro. Y en ese canto de los 24 ancianos, en el cual nosotros estamos incluidos, porque esos representaban a la iglesia, nosotros sabemos que Él creó, por su voluntad existen todas las cosas, mientras Él quiera mantenernos acá. Y entonces terminamos el capítulo 6 con esa imagen. ¿Qué era? Era el sexto sello, era el sexto sello. Y en el sexto sello había una catástrofe total. La visión, también dice vi. El 12 empieza, vi que el Cordero rompió el sexto sello, y empieza con un gran terremoto, luego oscurecimiento, luego la luna roja, las estrellas cayendo, el firmamento desapareció, las montañas y las islas fueron removidas de su lugar, y los humanos de todas las clases sociales y de todos los tipos se escondieron gritando a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Este tema a nadie le gusta contarlo ni decirlo, ¿sí? Pero sería importante que la gente que no ha tomado en cuenta para nada a Dios en su vida y en este tiempo, reforzado por todas las voces que tienen influencia, que hablan en los medios, ateos o agnósticos, casi todos. Había que decirles que tienen que saber lo que va a pasar, para que puedan darse cuenta que va a haber un Dios que es el que tiene la victoria total y es el que va a decidir cuándo sea el fin. Bueno, terminamos el capítulo 6. Nos vamos a animar al capítulo 7. Bueno, acá vienen los 144.000 y nuevos cánticos, de manera que vamos a llegar, y bueno, por lo menos hasta el séptimo sello lo tenemos que leer. Muy bien, gracias a Dios que esta palabra nos llene de sentido de que seguimos a un Dios victorioso, la victoria antes, ahora y hasta el fin. Que Dios los bendiga, que tengamos un maravilloso fin de semana, aunque estemos todos encerrados, pero vamos a tener los cultos y que el Señor seguirá hablando y seguirá siendo glorificado. Nos vemos el lunes si Dios quiere.